La verdad que habíamos tirado abajo, y yo te diría quizás progresivamente desde la noche de los bastones largos, del 66 en adelante, habíamos tirado abajo todo lo que había construido la educación argentina, y la última dictadura, más la década neoliberal, había terminado con la educación pública argentina, que era un orgullo para todos. Entonces, incluso mi resistencia a tomar el Ministerio de Educación era mi imagen como ministro de Educación de la ciudad en aquel momento, de que el Ministerio de Educación de la Nación no tenía ninguna autoridad sobre nada. Esta cuestión, las universidades son autónomas, las escuelas son de las provincias y el CONICET es autárquico. Así que el Ministerio de Educación se termina en la vereda de Pisurno. Ahí se termina todo el poder o la capacidad de decidir del ministro. ¿Cuántas escuelas dependen de la capital, por ejemplo? Y de la capital en este momento deben depender alrededor de 4.000 escuelas. Y de la provincia unas 17.000, por ejemplo. Sí. ¿Y de la nación ninguna? Ninguna. Bueno, salvo las escuelas... ¿El ILSE no depende de Nación? El ILSE depende de la Universidad de Buenos Aires, como el Buenos tampoco. Aires, y son autónomos totalmente. Y sin embargo, el Estado Nacional apareció y a pocos días de comenzar el gobierno de Néstor Kirchner, pero eso lo vemos en el próximo bloque. Bueno, hablábamos de aquel infierno que tantas veces repetía Néstor Kirchner existía y del infierno que en el área específicamente educativa te tocó enfrentar. Y antes de, bueno, me quedé pensando, ¿pensás que se ha olvidado eso, que hay una suerte de olvido de esa época, de una desmemoria en torno a lo que ocurrió hace 10 años y de cómo recibió el país el gobierno de Néstor Kirchner? Sí, bueno, cuando pensás 10 años de historia es mucho tiempo y en la memoria colectiva las problemáticas actuales, por supuesto, postergan los recuerdos de los momentos más difíciles. Y yo no sé si no está bien que se haya olvidado, digamos, en cierto sentido, vivir agradeciendo permanentemente esas circunstancias, porque esas circunstancias uno lo mira a veces desde el punto de vista electoral, Jorge, y lo que uno piensa, bueno, ¿cómo puede ser de aquella situación tan difícil que atravesamos, alguna gente se olvide de la recuperación de la autoestima y la recuperación del orgullo nacional y la recuperación del trabajo y de la vida digna que se produjo desde el 2013 en adelante, pero también haber mejorado esas condiciones genera nuevas demandas. Entonces, en el cambio educativo, vos fíjate, la ley que se llama de los 180 días, tuvimos que poner una ley que garantiza el salario, te estoy hablando del primer mes de gobierno, del 2003, una ley que garantiza el salario docente con los fondos nacionales. Los docentes son los únicos trabajadores en Argentina que si la provincia no les puede pagar el sueldo, la nación les paga el sueldo. Porque el derecho a la educación de los chicos está por encima de todas las cosas. Decidimos que ese derecho constitucional es el derecho de los derechos, que el que pierde la educación no tiene después derecho absolutamente a nada. Entonces dijimos, no puede estar supeditado a que la provincia tenga plata o no, y colocamos esa ley. Y a cambio de eso, es decir, de la garantía del salario, no de un aumento, de la garantía del salario, pedimos 180 días de clase. Pedimos 180 días de clase. Mirá de dónde salimos, de la definición de lo que es un ciclo lectivo. Estamos en una situación realmente gravísima. ¿Se podía discutir en aquel momento el tema de la calidad de la educación? No, en aquel momento lo que discutíamos era si la escuela se iba a comer o no. El tema principal de la escuela era si la escuela se daba de comer o no, y si el docente era un trabajador social o era un pedagogo. Porque si vos le pedías a un docente qué hacía durante todo el día, te anotaba, yo me acuerdo que hacíamos ejercicio, te anotaba las tareas del día y enseñar era una tarea más, no era la tarea de la escuela. Hoy tenemos serios problemas de calidad y la demanda es sobre la calidad. Pero hoy tenemos una escuela que no tiene las demandas que tenía en aquel momento. Las demandas sociales se resuelven socialmente. Una de las primeras medidas, Jorge, fue darle al Ministerio de Desarrollo Social, a Alicia Kirchner, los comedores escolares. ¿Por qué los docentes tenían que darle de comer a los chicos? ¿Por qué nosotros teníamos que poner la plata de la comida del presupuesto educativo? Bueno, Alicia asumió esa responsabilidad como propia y así es hoy. Entonces, es verdad que si yo me quedo, bueno, ¿no ven que ahora cobran el salario? Hay paritarias docentes, el salario aumentó como nunca en la historia argentina, hemos recuperado la vocación docente y salen los diarios de que cada vez hay más personas que quieren ser maestros o profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno se queda diciendo, pero no atiende lo nuevo, que es, bueno, yo quiero que mi hijo vaya a la escuela, pero quiero que la escuela le enseñe lo que le promete al chico aprender para que él pueda desempeñarse en la vida. Entonces hoy tenemos un desafío
que si la cantidad se resuelve casi de un día para el otro, el tema de la calidad, como pasa en los procesos culturales, y los conoces bien, las transformaciones culturales llevan mucho tiempo. Los docentes de hoy son los que se formaron en esa Argentina que estamos diciendo que fue la debacle de la educación. Sí, hay una diferencia, creo yo, entre la amnesia, la desmemoria y el olvido selectivo, ¿no? Por eso estamos cumpliendo en el momento de esta grabación, no en el día, pero sí en el año, 30 años de democracia. Y a mí me da la impresión de que la pérdida de memoria es uno de los grandes riesgos que tiene hoy la democracia. Insisto, está bueno ir por más, pero está mal olvidar de dónde venimos, ¿no? Sí, sí, también lo pensé mucho yo por esto de los 30 años de democracia que decís vos, y estos días. Hace unos días se cumplió la noche de los lápices, por ejemplo, sí. Y rescatábamos la lucha de chicos de 16 años cuando hoy algunos quieren prohibir que los chicos de 16 años vayan a manifestaciones. Es decir, habían muerto, secuestrado, desaparecido no sé cuántos chicos de 16 años por un boleto estudiantil, una cosa inconcebible que la dictadura hizo eso, y hablábamos con los sobrevivientes, que son amigos nuestros, y ellos decían lo que pensaban en aquel momento y por qué salieron, y la imprudencia, en cierto sentido, el desafío que significaba un momento tan difícil, y la importancia que tiene hoy que los chicos asuman esa responsabilidad política. Y yo creo que lo más importante de la democracia es lo que no vemos. Es que hoy, por ejemplo, después de 30 años de democracia, vos vas a dar clase a la universidad y todos quieren hablar, todos quieren participar, todos quieren discutir. A ninguno de los jóvenes de hoy se les ocurre que pueda haber una dictadura. No se les ocurre que pueda haber una dictadura. La verdad es que ya están acostumbrados a vivir en democracia que es imposible. En ese caso, yo no sé si sea tan del sentido común, que ni siquiera entra en nuestro universo de pensamiento, es bueno que dejemos atrás esa posibilidad en la Argentina. Ahora, cuando las madres, las abuelas, cuando Néstor y Cristina tomaron memoria, verdad y justicia, y plantearon que un pueblo que no recuerda está condenado a repetir una y otra vez la misma historia, lo que están planteando es que eso ocurrió efectivamente y que dejar de lado eso, sin lugar a dudas, trae el peligro del retorno. Pero en la vida cotidiana la gente tiene nuevas demandas, tiene nuevos valores. ¿Vos pensás que hay en algunos sectores de la oposición con los que vos polemizás que pueden plantear alguna superación de esas demandas? Porque todos miran para atrás. Yo con todos los que hablo, con los que discutimos y debatimos, no hay ninguno que tenga una propuesta que sea distinta a las que se aplicaron, por ejemplo, en la década del 90 o las que se aplicaron en la época de la Alianza, ¿no? Me parece que hay una crisis, y no diría de la Argentina, europea, mundial, respecto a propuestas alternativas que no sean las que vienen de América Latina. Me parece que tenemos una responsabilidad enorme y somos los más innovadores de esto que hace Cristina en todos los lugares del mundo, de llevar la propuesta nuestra, debatir. Interesante porque estos días también ocurrió lo de Siria, ¿no? Cuando Argentina dijo, nosotros no estamos de acuerdo con la intervención, se rieron todos los de la oposición nuestra, ahí está de vuelta Argentina dándole la espalda a Estados Unidos. Ahora resulta que después lo dijo Reino Unido, después lo dijo Alemania, y después la propuesta salió de otro lado y es distinta. Y Estados Unidos tuvo que acoplarse a una propuesta distinta de la resolución de un conflicto. Esto es un triunfo enorme. Hay otras maneras de ver las cosas. No es la única forma la intervención militar, como en la economía no es la única forma el ajuste o la devaluación o la crisis periódica de la balanza de pago, y pagarla a través de restricción del consumo. Hay otras maneras y la verdad es que estamos pagando, quizás con el tema de los fondos buitres, el precio de haber desafiado un mundo que estaba acostumbrado a un orden que tenía siempre la misma salida, ¿no? Hay una famosa frase de Einstein que a mí me encanta, que dice: el primer síntoma de locura es repetir muchas veces una misma acción y esperar que dé resultados distintos. Si nosotros repetimos las mismas políticas, vamos a tener los mismos resultados. Incursionemos, imaginemos, tengamos el coraje como tuvieron Néstor y como tiene Cristina, de escoger otros caminos, ¿no? Si bien, bueno, un poco lo que planteas y yo coincido, la oposición al actual gobierno expresa dos grandes líneas marcadas. Una pareciera ser un replanteo de la alianza, etapa final de la crisis de los 90, y la otra el menemismo, ¿no? Ese peronismo neoliberal. Incluso, no lo digo, incluso por los nombres y las candidaturas y los apellidos y las personas que aparecen y se juntan,
con una bandera central que es la oposición al gobierno, más que la unidad de criterio. ¿Por qué pensás que aún así tienen un relativo éxito electoral? Que hay una parte importante de la sociedad que les cree. Bueno, la verdad que en primer lugar uno no puede analizar la realidad sin ver el papel de los medios. Yo creo que hay una influencia mediática muy profunda y este es un hecho importantísimo. Yo creo que la lucha contracultural que tenemos nosotros respecto del sentido común dominante que toman los medios y reproducen al infinito, juega un papel decisivo. Es decir, bueno, ¿qué es lo nuevo? Lo deciden los medios. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo viejo. Estamos en un problema, pero lo presentan como nuevo, lo envuelven como nuevo, lo difunden como nuevo y pasa a ser aparentemente una alternativa. Ahora, lo grave del caso es que a tal punto influyen los medios en esta decisión, estamos hablando de esta elección que va a ocurrir dentro de pocos días, que ellos decidieron quién iba a ser candidato y quién no. Y nos consta que en la ciudad le dijeron a más de uno, bajate, porque si se dividen las fuerzas de tal manera puede ser que el kirchnerismo gane. Entonces aconsejaron fuertemente, para decirlo de una forma fina, bajarse a algunos y a otros, como el caso de Massa en la provincia, aconsejaron que sean lo nuevo y que sean la alternativa y que sean lo distinto. Y me parece que, y en esto quizás el éxito pasa por creer que ese sector va a respetar lo que hemos avanzado estos años y va a ir por otras acciones en la misma dirección, cuando todos sabemos que no es así. Digamos, porque nadie se imagina una Argentina donde no hubiera matrimonio igualitario, donde volvamos a privatizar las AFJP, entonces no hay movilidad jubilatoria, o donde privaticemos YPF o agua y energía, nadie imagina esa Argentina, pero puede ocurrir. Cuando vos lees lo que pasa en España hoy, te doy un ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología se había creado en España, ahora eliminaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo sé por los mails de los científicos que nos escriben todos los días, y lo pusieron como una secretaría en el Ministerio de Competitividad. ¿Entendés? Todo puede volver atrás. Todo lo que nosotros queremos que conquistamos y es para siempre, como nos ocurrió después del 55, puede volver atrás. Sin embargo, los medios lo plantean como lo nuevo y algo para adelante. Y sin lugar a dudas, digamos, cuando digo los medios, estoy hablando del poder concentrado de las corporaciones que se expresa a través de los medios. No es que hay un interés específico del medio, aunque esté emparentado con esos intereses, ¿no? Hablamos de una década ganada, ¿no? Y bueno, ya enumeraste algunas de las razones. ¿Qué pensás en relación a parte de esta década, un poco más de la mitad, en la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de Macri? ¿Qué se perdió en ese periodo en la ciudad de Buenos Aires? Mira, pero volviendo un poco y retomando desde la pregunta anterior, uno corre el riesgo siempre de poner la culpa en los demás. Digo, uno podría analizar también lo que hicimos nosotros estos 10 años y ver todas las asignaturas pendientes que tenemos. Yo creo que esto es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Bueno, nosotros bajamos la desocupación del 25 al 7, es una enormidad lo que hicimos, pero para el 7 que está desocupado, el problema de desocupación es un tema. En muchos aspectos, entre lo que decía en la educación, bueno, el tema de la cantidad en buena medida lo hemos resuelto, el tema de la inversión lo hemos resuelto, que eran los temas principales, pero el tema de la calidad es un tema pendiente. Yo creo que parte de la discusión nuestra tiene que partir también por asumir cuáles son las asignaturas pendientes. Y incluso por asumir de que en la resolución de los problemas no hemos resuelto todo como hubiéramos imaginado, como hubiéramos querido, que también hubo errores, dificultades o cuestiones de contexto que nos lo impidieron hacer, ¿no? Yo digo esto para terminar, si no me quedo tranquilo con la respuesta anterior. Me parece que es importantísimo y que también las fuerzas nacionales y populares, las fuerzas progresistas, tengamos esa mirada permanente de qué es lo que nos está faltando, porque si no, no le respondemos a la gente. Los sectores, yo leía la semana pasada en el diario La Nación, no sé si ustedes lo leyeron, que la clase media argentina creció del 39 al 50%. En el diario La Nación, investigaciones hechas por estas consultoras del establishment. Entonces, claro, bueno, los que antes tenían demandas de sectores populares, de sectores bajos, ahora tienen demandas de sectores medios. Tenemos que darle respuesta a esas nuevas demandas que existen, ¿no? Esto ya pasó porque el primer peronismo generó una situación semejante, ¿no?